Bienvenidos a otro episodio de nuestro curso. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el mundo de los objetos para preparar té. Las herramientas para preparar té son vastas, que sería imposible tratar de describir todas en este episodio. Cada objeto dentro de la ceremonia de té es de gran importancia, pero eso no significa que sea indispensable. Es importante denotar que cada accesorio facilita la preparación, mas no debe ser una excusa para evitar preparar una taza de té si no disponemos de alguno de ellos. Simplemente dicho, los accesorios están a nuestra disposición para ayudar y no para bloquear nuestra experiencia. Existen varias consideraciones al momento de seleccionar una pieza para nuestra colección. Debemos reflexionar sobre tres cosas importantes que son el material, el tamaño y la forma. También es primordial obtener objetos de calidad para evitar una vejez precipitosa y evitar dañar nuestra experiencia. En el mercado podemos encontrar cientos de opciones de las cuales podemos elegir, y aunque todo lo que veamos, de calidad o no, sabemos que son objetos que no pueden durar para siempre. Un objeto, sin considerar la calidad, con el tiempo nos va a regalar más que una taza de té. Nos llenará el alma de recuerdos y armonizará nuestra experiencia con la historia de su procedencia y llegará a escribir su propio futuro. Primeramente, vamos a enfocarnos en el material. Necesitamos un tipo de material que cuadre con la naturaleza en nuestro ser y expectativas. Dentro de esta categoría podemos encontrar varios tipos, cada uno tendrá su ventaja y su desventaja, y comúnmente, dependiendo del tipo de té que vayamos a preparar, haremos nuestra elección. La cerámica es un material hecho de agua, fuego y tierra, quemada a altas temperaturas que evita que se filtre el agua por el cuerpo de la tetera o del objeto. Existen varios tipos de texturas como la porcelana, que son objetos de paredes delgadas, translúcidas y blancas, eh, hablando de las piezas originales que se utilizaban en China, aunque la pieza puede llegar a ser un poco delicada para ser transportada. Su sutileza es lo que más llama la atención. Además podemos encontrar objetos con diferentes texturas y esmaltes que dan un millón de resultados, creando un sinfín de mezclas, ideas y apariencias para todo tipo de gustos. Este material se recomienda para tés delicados, aunque también puede ser usado para tés fuertes, gracias a su gran atribución para contener el calor del agua. Por ejemplo, dentro de este material podemos encontrar una técnica de glaseado que produce diferentes tonalidades brillantes y translúcidos que pueden ser ideales para beber té. Por ejemplo, tenemos el celadón, que es procedente de China, fue creado en el siglo V y perfeccionado en la dinastía Song, con la creación de objetos resistentes y llamativos, imitando un poco a la porcelana, pero con diferentes tonalidades. Este esmalte puede ser de color blanco o turquesa, con un terminado craquelado que crean hermosas señales que nacen a partir de los tés que se van preparando. Es decir, mientras más se utilice este objeto, más hermoso se vuelve. Y esa es solo una de las miles técnicas que existen dentro del mundo de la cerámica. Después tenemos el metal, que es un material popular, especialmente en Europa, que contiene diferentes tipos de, obviamente, metales. Ha llegado a ser parte de la historia del té desde hace mucho tiempo atrás. El metal ha sido un elemento tradicional en la preparación de tés fuertes o concentrados, dependiendo de la región. Es resistente y es excelente para guardar el calor. Solo debemos tener cuidado de no quemarnos al momento de servir. Una de las desventajas más grandes es su sabor metálico.
si la calidad de la tetera es baja, el cual normalmente aparece impregnado en el licor del té, algo que puede llegar a opacar el sabor y la experiencia de la planta. Lo mejor es utilizar elementos hechos con acero inoxidable gracias a su larga duración y portabilidad, especialmente o únicamente para calentar el agua y no tanto para la preparación de té. El hierro, que también es un material utilizado y tal vez podría entrar en la categoría de metales, es muy importante, especialmente en China y en Japón, hablando del contexto del mundo del té. Se utilizan más a menudo para el acto de calentar el agua, para preparar té. No obstante, ahora podemos encontrar varias teteras hechas de diferentes formas, fusionando el hierro con esmaltes o porcelana para evitar daños al licor durante la preparación de té. Son recomendables si la calidad es buena para tés robustos y fuertes, pero sí hay que tener cuidado ya que el material puede transferir su sabor a las hojas de té si tiene pequeñas fallas. También hay que considerar, al igual que una tetera metálica, que este tipo de tetera de hierro puede llegar a ser peligrosa si es de mala calidad, ya que se puede llegar a oxidar y arruinar por completo la experiencia. Después tenemos el vidrio, que es un material versátil, económico, que suele regalar un gran espectáculo visual cuando estamos añadiendo agua a nuestras hojas. Se puede utilizar para cualquier tipo de té, ya que no influye en el sabor del licor, pero se recomienda más para tés delicados, ya que el agua pierde calor rápidamente. La gran ventaja a comparación de los demás materiales es su transparencia, ya que podemos apreciar cómo las hojas cambian o se transforman con el contacto del agua y cómo el licor se empieza a teñir. Frecuentemente podemos encontrar vasos altos de cristal que ayudan a catar la calidad de un té, especialmente verde. Se dice que si las hojas de té se desenvuelven uniformemente durante la infusión y el color permanece, se le podría considerar un buen té, lo que provoca que su precio sea más caro. Esto ha causado que muchos tés sean discriminados no por su sabor, sino por su apariencia, y esto puede ser un detonante para pagar por un té en exceso sin la importancia del sabor final. Por otro lado, a diferencia del material, otra cosa que debemos considerar cuando seleccionemos nuestra tetera u objeto es el tamaño. Desde un punto de vista europeo, las teteras siempre han sido grandes, con la función principal de poder servir varias teteras al mismo tiempo y tener la facilidad de crear eventos sociales alrededor de ellas. Pero desde un punto de vista oriental existe la regla de que mientras más pequeña la tetera, el té sabrá mejor. Y esto puede llegar a ser cierto, ya que con un tamaño reducido tenemos más acceso a un mejor control de tiempo, cantidad de té, cantidad de agua y la habilidad de infundir varias tazas de té. Esto es lo que ayuda a experimentar la transformación de las hojas y del té junto con el tiempo. La forma es otro aspecto más y el último que debemos considerar. Lo más importante dentro de la forma es el hecho de estar cómodos al momento de tomar y servir desde el objeto. Si es una pieza muy pesada, puede llegar a ser peligroso para nosotros y para la persona a quien le estemos sirviendo. En cambio, si la forma es muy complicada para nuestras manos, puede llegar a ser incómodo y podríamos causarnos daño. También hay que considerar la cantidad de la tetera, ya que algo de buena calidad nos puede regalar un té con un sabor más uniforme y tener una vida de larga duración. Dentro de las diferentes formas podemos encontrar la tetera, que es el objeto más común y sinónimo de la imagen mundial o global del té,
Comparándolas con otros objetos de otras bebidas reputadas, el cuervo pequeño y circular se ha logrado mantener por generaciones. Dependiendo de nuestro punto de vista, podemos ver teteras grandes para más de 6 personas o teteras pequeñas para solo una persona durante el trayecto de nuestra vida. Las teteras grandes fueron creadas en Europa y se popularizaron para impulsar el consumo del té entre la sociedad, considerando que la cerámica, porcelana y el vidrio son los mejores materiales para una tetera. Otro material muy utilizado es la plata, gracias a su gran capacidad, obviamente, de retener el calor, añadido al mundo en el siglo XVII, con muchos hermosos diseños. Desafortunadamente, la plata suele impregnar un pequeño sabor metálico al licor de té, y especialmente si no se ha lavado antes, suele dañar la experiencia. La tetera es considerada el mejor artefacto, aunque no estuvo desde un inicio en la vida del té. Siempre se le ha considerado como un objeto personal que entrega una sesión íntima en todos los aspectos, algo que siempre ha sido objeto de respeto, apreciación y adaptabilidad. Después de la tetera tenemos otro objeto que podría decirse está a la par, que es el gaiwan, que nació durante la dinastía Ming. Es una de las formas más simples que existen para preparar té. Básicamente consiste en una tapa, un plato y un bowl pequeño. La función de la tapa es la de retener las hojas de té mientras está sirviendo el licor en la copa o en un chajai, y también ayuda a retener las hojas si estamos bebiendo directamente desde el gaiwan. Pero se recomienda utilizarlo junto con el chajai para tener un mejor control de la infusión. Además, este objeto sirve muy bien para difundir el aroma de las hojas y ayudarnos a apreciar mejor la fragancia. Es una herramienta que se utiliza mucho para comparar diferentes tés gracias a su facilidad de uso y por el material del cual estén hechos. Retienen perfectamente la temperatura del agua. Otra forma que podríamos considerar que es muy similar al gaiwan sería el shiboridashi, que sería el gaiwan japonés. No contiene un plato, sí contiene una tapa y un pequeño bowl, pero el bowl tiene un pequeño pico y normalmente se pueden encontrar shiboridashis con filtros que retengan las hojas. Y este objeto únicamente se utiliza para preparar el té y después traspasarlo a la copa o el chajai. Además de esto podemos encontrar los famosos kyusu, que es prácticamente la tetera diseñada en Japón con asa lateral, que puede ser del lado derecho o izquierdo, la cual se encuentra a 90 grados del pico, lo que resulta ser un poco más ergonómico a la hora de servir el licor del té. Fue creada con la realización de la ceremonia del senchado o del sencha, un método filosófico y espiritual, como ya vimos antes, muy diferente al Chanoyu, lo que resulta en un contexto mucho más relajado que impulsa la discusión y al cambio de ideas. Normalmente se pueden encontrar piezas que tengan un cierto tipo de malla metálica o nylon dentro que va a servir como filtro para detener las hojas de té. Estas teteras son hechas comúnmente de cerámica, aunque originalmente eran hechas de porcelana hasta el siglo XIX, que fue cuando verdaderamente se popularizaron, pero tuvieron que cambiar el material, en este caso de la porcelana a cerámica, por la industrialización. Este artefacto se recomienda para preparar diferentes tipos de té. Pueden ser delicados o no, pueden ser el té verde o no, pero popularmente se cree que despierta los verdaderos sabores de un té verde japonés. El gisin es un material que entraría en la categoría de
de la cerámica. Este tipo de tetera o artefacto nace en la región de Jixin en China durante la dinastía Han, pero no fue hasta la dinastía Ming cuando empezó a tener mayor popularidad. También es conocido como shisha, llegó a Europa en el siglo XVII y enamoró a todos aquel que la vieran, lo que resultó que su producción aumentara. Es una de las formas más populares entre los amantes del té, tanto por su función como su historia y tradición. Este tipo de teteras se utilizan para preparar tés de alta temperatura por su gran habilidad para conservar el calor. Además, por no tener ningún tipo de esmalte interno, ayuda a la absorción de aceites aromáticos en el cuerpo interno de la tetera, lo que gracias a la porosidad del barro. Durante la infusión, la temperatura hace que el residuo de los taninos se impregne dentro de la tetera, creando una capa que ayuda a desarrollar mejores aromas de los tés que se vayan a preparar en el futuro. Es por esta razón que se recomienda utilizar únicamente para un tipo de té o para una sola categoría. El surgimiento de este producto fue gracias al método de preparación de té perfeccionado durante la dinastía Ming, elevando la bebida a lo más alto de la apreciación cultural con la simplicidad como enfoque principal, lo que derivó al cambio de la forma de disfrutar esta bebida y el regreso de la calma. La arcilla que se utiliza para crear este tipo de teteras es mucho más maleable y elástica, lo que hace que sea un poco más fácil de controlar los diseños que son hechos a mano. Existen 3 tipos de arcilla que se utilizan. La primera es Shishani, que es la arcilla morada, que al quemarse suele resultar en un color rojizo. Hongyi, que es la arcilla roja, que tiene un color amarillo o vermilion después de la quema. Y el Banshanlu, que es la arcilla amarilla, que se vuelve verde o blanca después de aplicar un baño de fuego. Este material contiene un alto nivel de óxido ferroso que normalmente se observa como la parte brillosa que la tetera tiene en el exterior, creando una textura similar a la porcelana y a la cerámica. Una buena tetera, después de la quema, debe sonar como el metal y se debe sentir firme en la generalidad de su cuerpo y estructura. Pero con la industrialización del arte del té, la explotación ha contribuido a la manufactura de este tipo de teteras en masa, lo que hace muy difícil diferenciar entre una hecha a mano con otra que no lo es. Pero existen ciertos criterios conocidos como la regla de 3 que podemos considerar antes de comprar una tetera Yixin. Primeramente, la punta del pico debe estar alineado con el anillo superior de la tetera, es decir, donde va la tapa. Segundo, la tapa debe moverse mínimamente dentro de la tetera, debe quedar perfectamente dentro del anillo de la tetera. Y por último, el asa y el pico deben estar alineados. Actualmente, la producción en masa desafía estos criterios y los hace irrelevantes por la perfección de la industrialización. Es por ello que actualmente se buscan piezas que tengan ciertas imperfecciones que son consideradas como detalles únicos que den señales de que la pieza fue verdaderamente hecha a mano. Antes de utilizar una tetera de este tipo de material es necesario esterilizarla, es decir, hay 2 métodos. El primer método sería el de hervir la pieza dentro de una olla con agua y té por unos minutos. Este sería el método más común y el método original para curar la pieza, para que pierda cualquier tipo de sedimento o suciedad que haya adquirido durante el proceso de creación. Y la segunda sería, si no se quieren arriesgar a hervir la pieza en una olla, lo que se puede hacer es preparar té en una olla sin necesidad de ponerle el fuego, té caliente, y sumergir la tetera durante 24 horas con mucho té cargado de afuera y dentro de la tetera.
También es importante que sepan que, aunque se recomienda usarla para un solo tipo de té, si repetimos el paso de la esterilización, podemos utilizarlo para otro tipo de té. Es decir, que si ya no quieren utilizar esa tetera para té negro y lo quieren utilizar ahora para té verde, es posible. El problema que tendremos es que toda la patina que se ha acumulado, que costó mucho tiempo crear, por su uso va a desaparecer. Y ese va a ser el único pero que puede haber si quieren realizar ese paso. Tener una pieza de este material es parte del viaje por el té, ya que las ventajas más grandes de poseer una tetera Yixin recaen en su alta durabilidad, su contención de temperatura y obviamente el paso del tiempo. Cada objeto tiene en su espíritu la representación de la simplicidad que se mueve dentro de cada forma o estilo creado, lo que nos enseña la grandeza de las hojas de té y su alto porcentaje de absorción nos educa a transformarnos. Por último tenemos el chaguán, que a simple vista es una copa, pero en realidad es mucho más que eso. Es un objeto mucho más antiguo que las teteras. El Shiburidashi Bajigaiguan podría decirse que es el objeto original que nació junto con el té. Se desarrollaron gracias a las técnicas de ceramistas coreanos que fueron llevados a Japón y a China. Este bol tiene ciertas características para que funcione como tal. Por ejemplo, tiene que ser de cierto grosor para poder sostenerlo con firmeza y tener un pie amplio que evite que nos quememos con la mano al sostenerlo. Además, como el gaiwan, un chaguán sirve para beber té directamente desde él o para preparar té, utilizado normalmente o actualmente para batir el matcha. Actualmente se utiliza en Japón gracias a la popularidad del té verde matcha y la ceremonia del té Chanoyu, pero también se pueden preparar otros tipos de té en polvo. Es decir, ustedes pueden agarrar té en hoja, triturarlo y realizar el mismo procedimiento de preparación que con un té matcha, utilizando obviamente un chaguán. En la actualidad muchos objetos modernos se han dado su lugar en nuestro mundo en movimiento. La conveniencia y facilidad de uso han hecho que varios de estos objetos empiecen a ser mucho más populares que los tradicionales. Normalmente están hechos de vidrio, tienen una forma de vasos largos que también sirven para infundir el té y tienen la facilidad de ser transportados sin preocuparnos por su fragilidad, aunque puede llegar a ser un poco complicado controlar los tiempos o la forma de preparar té. Estos objetos llegan a ser muy útiles gracias a que cumplen su objetivo básico y nos ayudan a disfrutar del té durante el día. Aparte de esos objetos, existen varios tipos de utensilios que podemos utilizar durante el ritual del té. Estos pueden ayudar a hacer la preparación un poco más cómodo, aunque pueden llegar a omitirse durante la preparación, ya que, como dijo Rikyū, preparar té es solo la mezcla de agua y hojas. Algunos de estos utensilios son la mesa de té, que también es conocida como el chapán. Es uno de los más convenientes, ya que ayudan a preparar té sin la necesidad de preocuparnos por regar o tirar el agua en la mesa. Consiste en una caja hueca con una bandeja removible que no deja que el agua se filtre, ya que la va almacenando. Son normalmente hechos de madera o bambú y se utilizan más en la ceremonia del Gongfu-cha. El chaje es un objeto que lo podemos encontrar de diferentes materiales como la cerámica o el bambú. Ayuda a presentar las hojas de té en la mesa y facilita la introducción de las hojas hacia la tetera. Además, ayuda a que tengamos la medida correcta o la cantidad exacta de té y evitar que las hojas dentro del empaque sufran algún tipo de contaminación por el vapor del agua que estamos hirviendo o por los aceites naturales de nuestras manos. El chasé tiene la función similar del chajé, con la diferencia de ser un poco más
como una cuchara hecha de bambú o madera. Normalmente lo podemos encontrar de diferentes tamaños, desde algo muy chico que puede llegar a sostener 4 o 6 gramos, hasta algo muy grande que puede ser hasta 15 gramos. El chahai es una pequeña jarra que se utiliza en la ceremonia del Gong Fu Cha y comúnmente puede estar hecha de diferentes materiales como la cerámica o el vidrio. Nos ayuda a que las hojas no se expongan al agua por un tiempo prolongado y evita que el sabor final sea desbalanceado. Chahai significa pequeña tetera y se puede utilizar como un filtro para evitar que las hojas de té o el sedimento caigan dentro de la taza. La mascota de té tiene una tradición que data desde el año 1200. Sencillamente son figuras hechas de cerámica u otros materiales en diferentes formas, animales, plantas o algún tipo de representación mitológica. Conocidos también como el cha chong, son objetos que deleitan nuestra ceremonia de té al representar imágenes satíricas o pacíficas. También representan el alma de la persona que haya elegido la pieza y este a su vez transmite los poderes místicos de aquel animal a su nuevo acompañante. Es muy importante que durante la ceremonia de té se le trate de una manera respetuosa y se le brinde mucho té durante la sesión, ya que esto traerá buena suerte y alegría a la mesa. Las copas, que normalmente las podemos encontrar de cualquier material y tamaño, si la intención es disfrutar de los colores del licor, se recomienda obtener copas con fondos claros. En cambio, si ese no es el objetivo, una copa cómoda para nuestras manos será suficiente. El siguiente es el chashi, otro elemento que no es un objeto en sí, ya que significa el ambiente que rodea la sesión de té. La preparación de la mesa de té, del espacio y de nosotros debe ser equilibrado para que inspire a ser una positiva ceremonia de té. Para crear un buen shashi debemos abstenernos de presumir nuestros tesoros, tener la mente limpia y ser humildes. Debemos encontrar un balance entre el té, los objetos utilizados y crear armonía en el lugar. También podemos adquirir un pequeño horno o tostador eléctrico o de carbón. No es un accesorio tan popular, pero si eres un aficionado a los tés azules, esto es algo que no te debe faltar. La mejor opción es utilizarlo con carbón, es un poco más natural, pero eléctrico también son buenos. Este objeto lo que hace es ayudar a tostar las hojas de té y así nosotros podamos modificar el sabor final al gusto que deseemos. El samovar es otro objeto utilizado en Rusia que se creó a partir de la inspiración de 69 accesorios procedentes de China, Corea y Europa. Significa autohervidor y representa la ceremonia de té rusa. Originalmente consiste en un contenedor de metal que contiene agua fría con un grifo debajo y un tipo de tubería que lleva el combustible verticalmente por el centro de la pieza. Se utiliza carbón para calentar el agua, aunque actualmente se pueden encontrar dispositivos eléctricos. Con el calor, el agua y el té se juntan y nace un té muy concentrado, muy fuerte, conocido como el savarká. Después, la persona puede decidir agregar agua caliente o azúcar para ir diluyendo este concentrado de té. Normalmente cuando estamos catando, vamos a ver un tipo de aparato muy similar a un gaiwan, que consiste en una tapa de una taza, con un borde dentado para poder servir el licor desde ella hacia la copa o la taza. Esto es lo que conocemos como la taza de degustación. Y obviamente la función es similar al gaiwan, con la gran diferencia de que su tamaño puede ser un poco más alto y su objetivo es únicamente la de preparar té en él. Otro objeto que podemos utilizar, especialmente cuando preparamos matcha, es el furui o tamizador. Normalmente son metálicos y esto evita
que se formen grumos dentro del chaguán. También podemos utilizar el chacén, que es una herramienta igualmente utilizada para el matcha. Está hecho de bambú y sirve para batir el agua con el té hasta crear la espuma blanca que brilla dentro del chaguán. Este accesorio llega a desgastarse por completo dependiendo del tipo de uso. Y tenemos el shashaku, otro elemento para preparar matcha, hecho de bambú y sirve como cuchara para transportar el té desde su empaque hasta el furui o el chaguán. Otro objeto que nace en Europa se llama el cubre-tetera. Su función principal es la de cubrir la tetera para evitar que éstas pierdan el calor rápidamente. Podemos encontrar su uso mayormente en la isla británica, ya que se utiliza para teteras grandes, son hechos de tela y no son buena opción para teteras pequeñas. El infusor, que igualmente son similares al furui, en este caso para hoja grande, son hechos de metal o nylon, se utiliza para filtrar el sedimento y partículas de hojas de té y evitar que lleguen a la taza. Esto ayuda a tener una presentación más limpia al momento de servir té, aunque si no les molesta comerse un poco de las hojas, entonces no es necesario utilizarla. Lo más importante a considerar cuando compramos un infusor o el filtro es el tamaño, ya que mientras más pequeño sea, peor será el resultado final, porque siempre hay que dejar espacio para que las hojas se puedan abrir completamente y puedan soltar todas sus notas aromáticas. Por último, tenemos un acto que no es un objeto, pero sí un hábito muy, muy importante en el mundo del té, que sería la limpieza. Existen muchas formas de limpiar nuestros objetos, solo hay que tener cuidado con cada material, especialmente para aquellas piezas que tienen la habilidad de absorción, ya que si utilizamos un jabón, podríamos dañar la pieza para siempre. Lo mejor es lavar la pieza con agua caliente y un jabón suave si el material lo permite, pero si no, podemos enjuagar la pieza con agua hirviendo y pasar una esponja o algún trapo delicado para remover cualquier exceso de té. Para las piezas de porcelana o algún material que tengan manchas profundas gracias al licor del té, es bueno utilizar bicarbonato o vinagre para removerlas. Al seleccionar una tetera, podemos considerar los siguientes 6 aspectos. La primera siendo la forma, cómo ésta afectará nuestra sesión y nuestro sentir. El material, qué tan puro es el material del cual está hecho o qué tan buena es la calidad. El proceso de quema, a qué temperatura fue la pieza quemada o cocida y si verdaderamente soportará los cambios bruscos de temperatura. La técnica, especialmente la calidad desde un punto de vista no tanto del material, sino de la habilidad del ceramista. La decoración, si verdaderamente es algo que nos agrade o que vaya con nuestro ideal o punto de vista. Y por último, la utilidad. ¿Qué tan útil será la tetera o si cumplirá su propósito? El arte de los objetos es masivo y es muy difícil nombrar todo lo que existe. Cada objeto ha llegado gracias a la explosión del té en nuestras vidas y cada método ha conseguido inspirar desde el creador hasta aquel que lo utiliza. No debemos olvidar que la apreciación de cada expresión artística sirve como una forma de meditación y una forma de reflexión. Si elegimos un objeto que sea verdaderamente para nosotros, observaremos cómo nos ayudará a desarrollar los atributos de las hojas de té. Cada objeto está destinado para nuestra vida, para que así podamos estar libres de opresión, sufrimiento o dolor, y debemos sentir una conexión verdadera y apreciar la iluminación que generará en nuestra mesa de té. Llegará el momento en el que la anhelación se hará presente, pero no debemos someternos a ese sentimiento de querer lo que otros tienen. El objeto correcto llegará a nuestra mesa mientras nos desarrollemos en el mundo del té. Y como resultado de ese desarrollo, debemos tener cuidado de no dejar a un lado la simplicidad y la funcionalidad. Cada sentimiento, manejo
o elementos externos pueden llegar a afectar nuestra experiencia. Pero si dejamos fluir nuestro cuerpo con el sonido del agua vertiéndose hacia la tetera, entenderemos el valor de esa pieza y hallaremos que su valor físico no es importante, sino el aura que el objeto traslada hacia nosotros, y comprenderemos que cada paso que tomemos durante la preparación, de principio a fin, debe estar lleno de alegría, fluidez y amor. Cada objeto en el mundo del té es fascinante, cada uno nos cuenta una historia y nos entrega una función específica, pero no debemos entretenernos mucho en obtener lo más caro o lo más lujoso entre los accesorios. La simplicidad es la llave ante todo en el mundo del té, como en nuestras vidas. Si optamos por un camino de lujos excesivos, la codicia de querer obtener todo lo que esté frente a nosotros, veremos cómo nuestro té será afectado por todos esos sentimientos. La mejor manera es ser simples, disfrutar de nuestra taza y dejar fluir nuestro corazón. Beber té y soltar al mismo tiempo es la lección más grande que podemos encontrar cuando disfrutamos de nuestra sesión. Y con esto llegamos al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Hay mucha más información sobre este tema, así que tal vez en un futuro pueda expandirme un poco, especialmente en el mundo de la cerámica, pero eso lo dejamos para un video futuro. Y cualquier pregunta que tengan sobre esto o algún tema anterior, no olviden contactarme. Y muchas gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio. Feliz día.